En nuestros anteriores videos vimos cómo controlar y configurar una tabla que ya viene dada por Edificius para que tenga el aspecto que nosotros queremos y los datos que nosotros queremos. Después vimos cómo generar una tabla desde cero extrayendo los datos que ya tienen los objetos para recabar la información que queremos. Pero esos datos que suministra Edificius no siempre, o mejor dicho, la mayoría de las veces, no van a ser aquellos datos exactamente que queremos o necesitamos. Y por lo tanto, somos nosotros quienes tendremos que incorporar los datos a esos objetos. Antes de ver cómo crear esos datos, esas propiedades, les comento que, por ejemplo, en esta tabla, características, geometría, datos de presupuesto, materiales, son un conjunto de propiedades. Las propiedades vendrían a ser el número, el nombre, la superficie. Dentro del conjunto de propiedades geometría existe un subconjunto llamado huecos y dentro de ese subconjunto están las propiedades de superficie de vidrio, etc. Simplemente quería llegar a que dentro de las propiedades vamos a tener conjuntos de propiedades, subconjuntos de propiedades y propiedades. Y la forma de visualizarlos en las tablas va a ser esto. Pero cuando vayamos a crear las propiedades, vamos a tener que tener en cuenta eso, conjuntos de propiedades, subconjuntos y propiedades. Para analizar este tema vamos a crear propiedades para los árboles de nuestro proyecto, o mejor dicho, para todo lo que va a ser la vegetación de nuestro proyecto. Cuando tocamos un objeto, vamos a ver que tenemos una persiana de propiedades, en donde si hacemos clic en los puntitos, nos va a aparecer este cuadro donde nos mostraría las propiedades personalizadas de ese objeto, o sea, las propiedades que puede crear el usuario. Luego están todas las otras propiedades que son las que vemos en la paleta de propiedades que ya están incorporadas desde Edificius. Las propiedades siempre tienen que estar incorporadas en un grupo de propiedades. No pueden ir sueltas en la nada porque en la tabla necesitan como ese encabezado. Entonces vamos a suponer que queremos crear un conjunto de propiedades que sean datos de la planta, en donde poder establecer cuál es la familia, el nombre común, si tiene frutos o no, si tiene flora o no. Esto simplemente a nivel de ejemplo, puede ser cualquier propiedad. Entonces vamos a comenzar por crear el grupo de propiedades y a este grupo de propiedades le vamos a llamar datos de la planta. Dentro de ese grupo datos de la planta vamos a crear ahora sí una propiedad a la cual le vamos a llamar familia. Ese dato va a ser un texto. Siempre nos va a dar texto de forma predeterminada, entonces lo dejamos. Creamos otra propiedad que va a ser nombre. Otra que va a ser el nombre común. Otra que va a ser fruto. Pero de fruto nos interesa saber si va a tener o no tener, pero no especificar el fruto. Entonces en lugar de indicarle que va a ser un texto, le indicamos que va a ser una propiedad de sí o no. Luego incorporamos flor. Y si nuevamente para flor nos interesa establecer si va a tener o no, lo ponemos en sí o no. Si nos interesa establecer qué tipo de flor o características de la flor, entonces lo dejamos como un parámetro de texto. Utilizando estas flechas podemos reordenar los datos, por ejemplo si lo queremos subir, si lo queremos bajar. Mediante este botón podemos copiar los datos, podemos copiar una propiedad o podemos copiar un conjunto de propiedades. Mediante este pegaríamos los datos que están copiados. Mediante este podemos guardar los datos en un archivo y mediante este podemos cargar los datos de un archivo. Aceptamos y esos datos quedarían creados y asignados a este árbol en particular. Si tocamos este otro árbol y vamos a ver sus propiedades, este árbol no las tiene porque fueron creadas únicamente en este árbol puntualmente. Sí, tendríamos la posibilidad de pegar las propiedades que recién copiamos y entonces ahora las tendríamos también en este árbol. Pero deberíamos ir copiando estas propiedades a cada uno de los árboles de nuestro proyecto.
por lo tanto este procedimiento sería un poco lento. Entonces vamos a buscar otro procedimiento que sea más rápido y un poco más lógico. Vamos a las propiedades de este árbol y este grupo de datos vamos a guardarlo. Lo guardamos como datos de la planta. Los datos se han exportado correctamente y ahora vamos a eliminar de este árbol en particular el conjunto de propiedades con el signo de menos. Vamos a aceptar y en lugar de asignarlas individualmente vamos a asignarlas al original de los árboles para que de esta forma sí se aplique a todos los árboles de este tipo. Entonces vamos a ir en lugar de las propiedades directamente al tipo de árbol. Acá podríamos ir a elegir otro árbol y aquí podemos editar este tipo de árbol. Aquí nos vamos a sus propiedades, a los tres puntitos y aquí vamos a cargar datos de planta. Ahí los cargó y en este caso en particular vamos a tener esta columna que nos permite habilitar si este dato va a ser modificable o no. Pero como estamos hablando de un árbol en concreto, este árbol va a pertenecer a una familia, va a tener un nombre común y va a tener frutas sí o no, flor sí o no. Entonces no tiene sentido de que esos datos sean editables a posterior. La lógica es incluirlos aquí. Vamos a suponer que sus datos son estos, pertenece a la familia de los arbustos, su nombre técnico es Plinia ribularis y su nombre común Vaporetum, tiene fruta, lo ponemos en verdadero, y tiene flor. Además de este conjunto de propiedades vamos a crear otro y otro. Al primero de ellos le vamos a llamar cuidados y al segundo le vamos a llamar presupuesto. Dentro de cuidados vamos a crear tres propiedades, por ejemplo, riego, poda y cuidados especiales. Y dentro del presupuesto vamos a crear también tres, uno para establecer quién va a ser el proveedor, otro para establecer un precio y otro para establecer una descripción. En el caso de precio vamos a indicarle que se trata de un monto monetario y todos los otros sí serían datos de texto. Vamos a suponer que el riego fuera por gotero, poda en primavera, no tiene cuidados especiales, el proveedor sería vivero Hort, el precio de este árbol habitualmente son $25 y tanto los cuidados especiales como la descripción quiero dejarlo abierto para que se pueda cambiar en el árbol en particular, porque a lo mejor esos cuidados dependen de dónde lo plantamos o otros aspectos. Y entonces le activo el modificable para que estos datos se puedan modificar en cada árbol puntualmente. Todos los que no están marcados no se van a poder modificar desde el árbol puntualmente. Vamos a guardar todas estas propiedades en un archivo que llamaremos propiedades de árboles. Guardamos y aceptamos. Ya quedaron todas las propiedades asignadas a este tipo de árbol. Aceptamos y cerramos. Eso significa que si tocamos este árbol y ahora vamos a sus propiedades, vamos a ver que aquí ya están todas las propiedades que asignamos y solamente son editables los cuidados especiales, que podemos escribirlos aquí, y la descripción, que podemos escribir acá. Todos los demás datos están en gris, son datos del árbol, pero no los podemos modificar, salvo que vayamos a editar el original del árbol y activemos las casillas para que sí se puedan modificar. ¿Qué sucede con otro tipo de árboles? Y vamos a ver que en este caso las propiedades no las tiene. Vamos a modificar el original. Vamos a sus propiedades y vamos
a cargar las propiedades de árbol. Cargó todas las propiedades, cambiaríamos los datos para esta planta. Supongamos que es una planta alocasia, más conocida como oreja de elefante, no tiene fruto, no tiene flor, se riega semanalmente, no se poda, también se compra en el vivero OR y sale $12. Y nuevamente dejamos abiertos los campos de descripción y cuidados especiales para que se puedan asignar puntualmente a cada planta. Aplicamos, cerramos y esos datos ya quedaron incorporados a todos los árboles de este tipo. Podemos ir a chequear sus propiedades y ahí las tenemos con cuidados especiales y descripción abiertos para poder ser modificados. Dentro de la clasificación de los objetos vamos a tener grupo y tipo. Grupo y tipo son dos parámetros que nosotros podríamos utilizar de acuerdo a como nosotros queramos. En general se utilizan para hacer referencia a una intervención o a un lugar físico del proyecto. Por ejemplo, esta planta podría ser parte de una intervención de acondicionamiento de los espacios exteriores. Entonces vamos a ponerle acondicionamiento espacios y pulsamos un Enter para que el dato quede incorporado. Y en tipo podríamos indicarle que es una planta que vamos a colocar en el espacio de piscina. Y un Enter para que quede. Bien, vamos a los árboles que hayamos colocado en el terreno. Y vamos a suponer que este ya existe, entonces no le vamos a asignar ningún grupo porque no lo vamos a incorporar en esta fase de diseño. En cambio, este y este sí los vamos a incorporar a la etapa de acondicionamiento de espacios exteriores y lo indicamos. Y en tipo no lo vamos a colocar en piscina, sino que lo vamos a colocar en el frente. De esta forma clasificamos los elementos para definir si están vinculados a la intervención que vamos a hacer, o podrían ser varias intervenciones, una primera fase de acondicionamiento, una segunda, una tercera. Entonces de esa forma asociamos los objetos a una fase de la intervención y luego los asociamos a un lugar físico, a un espacio exterior, a un espacio interior, etc. Esas propiedades son las que nos van a permitir después filtrar para extraer datos, por ejemplo, de la intervención 1 y diferenciar los árboles que ya están de los que vamos a agregar, o una intervención 2, etc.